no sabemos nada de ninguno de ustedes, pero de verdad creemos que Dios quiere hacer algo espectacular en las vidas de ustedes. Porque por gracia recibimos y por gracia nosotros también vamos a dar. Quizás usted hoy dice estoy en un grupito, pero Dios puede hacer algo tremendo en tu vida. Entregamos este tiempo a tu presencia. Tenemos una promesa. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí, en medio de ellos. Su presencia te sana en esta preciosa noche. Te da la paz que necesitas. Y quiere hablarte. Y te quiere bendecir en esta noche. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Gracias porque podemos hablar tu palabra y saber que va a ser tu Espíritu Santo guiando todo lo que pronunciemos. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Agradecemos a Dios por este tiempo, por poder estar reunidos, ¿sí? Aún aquellas personas que se conectan por YouTube o por Facebook y nos están siguiendo, es nuestro deseo que Dios les hable, ¿sí? No solo a la célula que estamos ministrando, sino también a cada persona que escucha la palabra que Dios pone en nuestro corazón, porque creemos que es Dios que nos habla para nosotros poder transmitir. Y bueno, queremos continuar, como les dije antes, con este tema, ¿sí? Que habíamos iniciado la semana pasada o que iniciamos la semana pasada y que va a llevar quizás algunas semanas, que tiene que ver con cómo romper las ataduras de nuestra vida. Así que ponga atención. Nosotros, si vamos a leer algún texto, lo puede buscar o anotar para leerlo después en su casa. Tratamos de proyectarlo, ¿sí? Pero ponga mucha atención y esperamos que esta palabra de verdad le ministre y cumpla el propósito. Cómo romper las ataduras de nuestras vidas. Así que ponga atención. Vamos a arrancar entonces. Bendiciones a cada uno de ustedes que está ahí en Santa Cruz, agradecidos con Dios. La semana pasada tuvimos una exposición donde pudimos hablar de este tema, ¿no? No sé de los que estuvieron la semana pasada si se sintieron bien con el tema, sintieron que se sintieron identificados o algo realmente dijeron, bueno, hubo algo que fue para mí. No sé si alguien puede levantar la mano ahí y decir, sí, yo estuve y a mí algo fue para mí, ¿no? O sea, porque miren, en esto no hay nada de magia, en el sentido de que Dios nos habla, entonces nosotros transmitimos la palabra del Señor. Yo voy a hacer un breve resumen en este momento y bueno, quiero comentarles que nosotros comenzamos con un texto que es el que voy a comenzar ahora. Voy a hacer una breve introducción hablando y contándoles lo que hablamos la semana pasada y voy a introducirme en el tema de hoy. Y decía así, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Versículo 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Y hablamos la semana pasada de cuando Jesús se presenta ante la tumba de Lázaro, aquel que había estado muerto. Jesús suelta una palabra y el que estaba muerto, y bueno, como se usaba en la antigüedad y en aquel foso o cueva, salió. Dice que corrieron la piedra, y de eso también quiero hablar, ¿no? Hoy, porque en las tumbas antiguas se ponía una gran piedra. Yo, de verdad, en esta preciosa noche, quiero decir que a veces
para que nosotros lleguemos a la bendición que Dios quiere para nuestras vidas, la palabra cumple una función, pero de verdad necesitamos ayuda porque a veces hay tremendas piedras que obstaculizan y no permiten que lo que Dios tiene para nuestra vida llegue en lo completo que Dios quiere para nosotros. Por eso Jesús le habla a Lázaro, Lázaro sale, recibe la vida, y entonces Jesús ordena a sus discípulos, bueno, desatadlo. Y de eso se trataba lo que nosotros estábamos hablando la semana pasada. Y hablamos de las cosas que nos atan, las cosas que realmente nosotros entendemos que Dios planeó todo para que nosotros pudiéramos vivir una vida de bendición, una vida linda, ¿sí? Una vida espectacular, que podríamos sintetizarlo, una vida sin problemas, una vida sin crisis. Pero cuando nosotros miramos el cotidiano de nuestra vida, a veces no se concibe cómo puede ser posible, porque obviamente el enemigo de nuestras vidas, Satanás, está empecinado desde el comienzo, desde que él fue condenado, está empecinado realmente en destruirnos. Si usted le tocó vivir situaciones negativas, sin conocer lo que hoy está escuchando, y bueno, sepa que el plan del enemigo es que nosotros no lleguemos a conocer la verdad, porque hoy nosotros lo estamos descubriendo, por decir de alguna manera, ¿no? Lo estamos mostrando tal cual él actúa, lo estamos desenmascarando, y obviamente se incomoda. Entonces, cuando nosotros le damos lugar, nos ata, viene a nuestras vidas y nos ata. Entonces, difícilmente, cuando nosotros estamos atados, busquemos ayuda, o más que nada las personas a veces se frustran y buscan un montón de cosas menos a Dios, ¿no? Porque ¿qué es más fácil? Sin ofenderlo, digo, ¿no? A veces es más fácil si uno tiene una crisis matrimonial y uno ve el internet y dicen, bueno, tal persona te tira las cartas, y cuando te tira las cartas te dice cómo está tu esposa, cómo está tu esposo. Van a otros lugares donde les atan con cintas de colores y dicen, bueno, de esta forma va a volver tu marido, va a volver tu esposa, y un sinfín de formas y métodos que supuestamente van a traer una bendición para la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros miramos y entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, mirando en esta linda noche que Dios nos regala, yo quiero que nosotros podamos entender, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y esta es mi introducción. Si el Señor está hablando que íbamos a conocer una verdad, es que definitivamente hay alguien que nos miente. ¿Sí se entiende? Hay alguien que nos miente. Me tocó estar en una situación donde tenía que mover una unidad, un camión, a un lugar, de un lugar a otro, de un lugar a otro, y resulta que tenía que transportar elementos donde la verdad yo sabía que era, ¿no?, lo que tenía que transportar, pero en los papeles decía otra cosa. Y entonces yo me tuve que enfrentar justamente a conversar con esta persona y decirle, la verdad es que esto es medio complicado para mí, porque acá dice una cosa y voy a transportar otra cosa. Entonces, cuando nosotros nos concentramos, ¿usted se dio cuenta alguna vez cuando les mintieron? ¿Se dieron cuenta alguna vez cuando alguien les miente? Levante la mano. Mira, hay gente que sabe, ¿no? Mire, mi mamá decía, ay, yo sí me doy cuenta cuando me están mintiendo. Mi mamá era campeona para eso. Decía, yo sí me doy cuenta cuando... Y yo como hijo, y le mentía a mi mamá, al vuelo se daba cuenta que estaba mintiendo, ¿no? Entonces, hay alguien que nos miente. Hay alguien que nos miente.
Por eso Jesús dijo, van a conocer la verdad, y el que nos miente, a veces por una mentira del enemigo, nosotros terminamos haciendo cosas de las cuales nos podemos arrepentir toda una vida. Y he aquí, voy a leerles, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y entonces, la primer atadura que nos vamos a sacar es que seremos desatados aquí en la tierra. ¿En dónde vamos a ser desatados? En la tierra. Aquí en la tierra. Vamos a leer un texto. Mateo, ¿no es cierto? Sí. De cierto, Mateo 18, 18, 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Desatados en la tierra. Y quiero hacer esta introducción. Hacía una apreciación la pastora conmigo, y es verdad, justamente este texto prácticamente habla de una oración, ¿no? Habla de una oración, pero tiene una parte muy importante para lo que nosotros estamos hablando justamente de las ataduras. Si yo desato en la tierra, dice, es desatado ¿dónde? En el cielo. Y si yo desato en el cielo, es desatado en la tierra. ¿Desde dónde funciona todo? ¿Desde dónde? En el cielo. Excelente, excelente. Todo funciona desde la tierra. Dijo alguien. Creo que dijeron. Bueno, todo funciona desde la tierra. Lean el pasaje y se van a dar cuenta. Dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo funciona desde aquí, desde la tierra. Si se anima, mire al que tiene a su lado y dígale, ¿la pagamos acá o somos bendecidos acá? Quiero hacer una aclaración de por qué estamos diciendo que todo funciona desde la tierra. En el principio, cuando nosotros vamos a Génesis, ¿a quién se le dio autoridad para gobernar, para sojuzgar la tierra? Al hombre, ¿no es cierto? Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dijo, vayan y gobiernen y sojuzguen la tierra. Entonces, la autoridad que se perdió en Edén y que Cristo recuperó para nosotros, ¿a quién se le delegó otra vez? A la iglesia. Por eso este texto que leemos dice, de cierto os digo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, ¿quiénes somos la voz de autoridad? De parte de Dios, obviamente, ¿no? Porque no es que cualquiera... No, ¿quiénes somos la voz de autoridad? La iglesia, los hijos de Dios. Entonces quiero hacer esa aclaración de por qué decimos que todo parte desde la tierra. Porque la autoridad fue delegada desde el principio al hombre y a la mujer que creen en Dios. Al hombre y a la mujer que recibimos lo que Cristo recuperó en la cruz del Calvario. Entonces, volviendo al punto de cómo desatar las ataduras que tenemos en nuestra vida, hay todo un proceso este texto que estamos leyendo que tiene que ver con intercesión, con oración, hay toda una secuencia o unas cuestiones que tenemos que ver y vamos a desarrollar a lo largo de las semanas, inclusive hoy, que tienen que ver con esto, con recuperar esa autoridad, la que Dios nos dio. Entonces, cuando nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús, nosotros podemos declarar y decir, bueno, lo que ato en la tierra es atado en el cielo y lo que desato en el nombre de Jesús en la tierra es desatado en el cielo. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que todo funciona desde la tierra, nosotros tenemos que entender que nuestro enemigo espiritual está empeñado, como él sabe que todo funciona acá, no nos espera en el cielo para atacarnos, nos ataca acá porque él sabe que si nos frustra acá. Si nosotros obtenemos la libertad
que Cristo pagó por nosotros, Él sabe que somos un potencial enemigo. Por eso, en este día, si podemos identificar a nuestro enemigo espiritual, nosotros tendremos una manera eficaz de enfrentarlo, ¿sí? Él viene con mentiras. Viene con mentiras. Dijo alguien, el que la hace las paga, ¿sí? Vuelvo a repetir, dijo alguien, el que las hace las paga. Pero ¿saben qué? En cierto momento a Jesús le cuentan la historia de un hijo pródigo, un hijo malcriado que se había portado muy mal con su papá, había sido muy deshonesto. Y saben que la historia judía decía que cuando un muchacho cometía una falta como la que cometió el hijo pródigo, dice que el padre rompía una vasija en declaración de que no lo quería nunca más. Este muchacho pidió su herencia y dice que se fue y se lo gastó con mujeres y lo arruinó todo y terminó muy mal, terminó tremendamente mal. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? Que Jesús cambió la historia. Como les dije al principio, el que la hace, las paga. Y Jesús vino a mostrar una historia diferente. En la historia hebrea, realmente, el Padre echa al Hijo. No sé si usted sabía eso. El Padre echa al Hijo. Y Jesús, por eso se molestan tanto con Jesús, porque Jesús, ¿qué hizo? Es como que un chiste, un cuento muy cotidiano en Bolivia, y que vaya un argentino y cambie el final. Y ustedes van a decir, pero ¿qué pasó? ¿Cómo que va? Bueno, lo que hizo Jesús fue exactamente eso. Ellos esperaban que diga no, y el Padre lo echó porque se lo merecía, y por esto, y no. Jesús mostró la oportunidad de Dios para aquellos que reconocen que se equivocaron y que necesitan una oportunidad en esta vida. Por eso, nosotros no nos cansamos de decir que nuestra oportunidad de salvación es mientras nosotros estamos vivos. El enemigo busca atarnos, si es posible, hasta lo último, y no descansamos, y por eso fuimos instruidos por el Señor para aún ministramos personas en convalecencia, en sus últimos instantes de su vida, les ministramos y ¿qué les decimos? Rompa esas ataduras, renuncia a todos los errores que cometió y reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador. Se romperán las ataduras, Dios le va a perdonar y usted tendrá la bendición por la cual Cristo vino a esta tierra. ¿Entienden? Nosotros tenemos que ser desatados aquí en la tierra. Tenemos que abrir los ojos ahora que estamos vivos. Miren que una vez que nosotros, como dijo alguien, todo tiene solución, menos la muerte. Una vez que nos morimos, nadie puede interceder por nosotros, nadie puede arrepentirse por nosotros, ni nadie puede desatarnos. Por eso, cuando vemos esto de la oportunidad o del final que Jesús cambia con el hijo pródigo, qué interesante es ver el amor de Dios revelado para nuestras vidas a través del final de esta historia. El muchacho merecía la espalda del papá, sin embargo Jesús nos muestra un final diferente. Y mientras mi esposo hablaba, se me venía a la mente el momento donde Jesús es crucificado y hay dos, uno de cada lado, si se acuerdan, dos malhechores. Y hay uno que en ese momento es perdonado, hay uno que en ese momento es declarado libre de todo pecado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hablar de que se rompan las ataduras mientras estamos en la tierra tiene que ver con vivir una vida plena, una vida abundante, como dice la Biblia, una vida como Dios destinó.
cuando nosotros leemos la Biblia, ¿sí? A lo largo de la palabra, vemos que Dios creó todo perfecto y hermoso para que lo disfrutemos, y cómo el pecado fue destruyendo poco a poco todo lo que Dios había planeado para el hombre, para la mujer. Sin embargo, cuando vemos en la cruz el sacrificio de Cristo, es la expresión máxima de amor de Dios, pero también es la expresión no quiero decir fórmula, pero es la forma máxima que Dios utilizó para cortar ataduras en nuestra vida. Y no podemos esperar y vivir esclavos, ¿sí? Porque es eso lo que las ataduras provocan. Cuando la semana pasada leíamos el texto de conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hablamos de una persona que si está atada puede tener vida, pero no puede expresar, no puede mostrar lo que siente. Simplemente va a poder mirar, va a poder hablar, pero no va a poder abrazar, ¿sí? Y entonces lo que hace el pecado con cada uno de nosotros, si no somos libres a tiempo, es mantenernos esclavos. Y lo que el Señor hizo a través de la cruz fue romper esas ataduras. Por eso necesitamos a diario, ¿sí? Usted por ahí dice, bueno, pero yo ya soy cristiano de 20 años, de 10 años, de 5 años, no importa el tiempo que usted haya conocido a Cristo. Todos los días nosotros necesitamos autoevaluarnos, mirarnos para adentro, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿en qué fallé? ¿En qué estoy dando lugar? Mi esposo hablaba hace un momento de que nosotros somos quienes abrimos la puerta. Y sabe, el enemigo no necesita un portón, necesita una endija pequeña. Y cuando nosotros le damos un lugar chiquitito, por ahí se mete para atar nuestra alma, para atar nuestra vida. ¿Se acuerdan? La semana pasada yo les hacía esta aclaración. Somos espíritu, alma y cuerpo, vivimos en esta tierra, estamos aquí viviendo la vida que Dios nos dio, pero cuando nosotros le abrimos la puerta por medio de una actitud, por medio de un pensamiento, por medio de una palabra que sale de nuestra boca, esa pequeña endija le da lugar al enemigo para venir y hacer un lazo, ¿sí? Hace un rato hablamos de quién tiene la autoridad para declarar libertad, quién ata y quién desata. Nosotros, ¿no es cierto? Tenemos el gobierno y la autoridad. Cuando nosotros pronunciamos una palabra, cuando nosotros tenemos una actitud o tomamos una decisión que desagrada a Dios, es una endija que hace un lazo. Yo no tengo acá un lazo, pero por ahí para la próxima traiga, ¿no? Una soga. Y entonces es un lazo. Y el enemigo dice, bueno, ya le di una vuelta. A la tarde, eso fue a la mañana. Al mediodía, me enojé. Otro lazo. Pero no que me enojé así como que, me enojé. No, me enojé al punto de explotar. Otra vuelta que le da la soga. Y a la tarde me deprimí porque resulta que en la pelea que tuve al mediodía me quedé sola porque se fueron todos de casa enojados conmigo y no me aguantan. Y entonces me deprimí, me angustié y otra endija, es otro lazo. Y así es como trabaja Satanás para mantenernos atados. La expresión máxima que yo decía y la historia del hijo pródigo, que es un ejemplo de esa expresión de amor de Dios, es Cristo en la cruz. Y volviendo a ese punto de los dos malhechores que estaban al lado de la cruz de Cristo, y uno que se burla, uno que le dice, bueno, fíjate si nos puedes salvar, y el otro que le dice, no tenés miedo de lo que nosotros estamos pagando por nuestros pecados, pero este es santo. Y Jesús se compadece de él, y ahí vemos el primer evangelizado, vamos a decir, o uno de los evangelizados ahí en la cruz, yéndose a la presencia del Señor, mientras puede ser desatado aquí en la tierra. Este hombre había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios y que estaba pagando un precio que no debía pagar, que nosotros no merecíamos, y entonces en ese instante, un minuto antes de morir, reconoce la soberanía de Cristo y es desatado de su pecado. Por eso vuelvo a repetir, el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestra alma, no necesita que usted abra un portón o que usted vaya a robar un banco o que mate a puñaladas a alguien. No, él necesita una endija. Muchas veces nosotros miramos en las noticias y vemos gente que mata, gente que
vende droga, gente que hace tantas cosas, que roban bancos, que roban, no sé, fortunas, y uno dice, wow, qué terrible, cómo está la sociedad envuelta en pecado, cómo todo está mal, y vemos y criticamos y opinamos acerca de los pecados que se ven en las noticias, porque las noticias nos muestran cómo está la humanidad, ¿no es cierto?, llena de pecado, y nos espantamos y decimos, Dios mío, que Dios nos guarde, nos libre de tremendas desgracias y de tanta gente mala que hay en la sociedad, y no nos damos cuenta que no necesitamos un portón como ese para dar lugar al enemigo a que ate nuestra vida. Con una pequeña endija, ¿sí?, con una palabra, vuelvo a repetir, una actitud, un pensamiento, yo le di un pequeño lugar, y el enemigo, a diferencia del Espíritu Santo de Dios, no es educado y caballeroso. El enemigo no pide permiso, y si vos le diste un lugarcito así, es como se dice, ¿no? Le das la mano y te agarró el codo, como ese dicho que dice, ay, te di un poquito de confianza y ya te tomaste el brazo, el codo, y ya te tomaste toda la confianza que pedimos. El enemigo trabaja de esa manera. Uno le da un espacio chiquitito y él no dice, bueno, a ver si me da lugar un poquito más. No, te va a provocar para que des más lugar y va a tratar de tomar control de tu vida. Una vuelta, otra vuelta, y cuando te das cuenta estás tan atado que no sabes de dónde, cómo vine a parar de esta forma, cómo vine a terminar en esta manera. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar un precio para que usted y yo, para que usted y nosotros vivamos libertad, vivamos plenitud. Pero necesitamos reconocer, necesitamos mirar para adentro y decir, sí, esta actitud, estas palabras, esto que hice o que dije, le dio lugar al enemigo para que ate mi alma, para que ate mi mente, para que ate mi espíritu. Y necesito hoy que Dios rompa esas cadenas, rompa esas ataduras, para que su palabra se cumpla. Y se conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué tenemos tantas personas que dicen haber conocido a Cristo, pero viven atadas? ¿Conocieron acaso la verdad? ¿Esa verdad trabajó en sus vidas para hacerlos realmente libres, o simplemente escucharon? Dice la Biblia, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquel varón tuvo que pasar tremenda tribulación, tremenda calamidad para conocer al Dios verdadero, y eso que él lo agradaba, ¿sí?, podríamos decir. Sin embargo, dice, ahora mis ojos te ven. Necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas para que esas ataduras que hay en nuestra alma sean cortadas, para que esas ataduras que hay en nuestra casa sean cortadas. Nos desesperamos porque queremos que toda la familia se convierta, porque toda la familia conozca al Dios que nosotros conocemos, porque muchos se acerquen al trono de Dios, pero a veces ni nosotros podemos dar un paso, porque nos tropezamos con nuestras propias ataduras. Necesitamos mirar para adentro, como lo hizo aquel malhechor en la cruz al lado de Jesús, ¿no? Dijo, ¿no te das cuenta que nosotros sí estamos pagando por lo que hicimos? Sin embargo, verdaderamente es el Hijo de Dios, que está pagando un precio que no merece pagar. Y recibió libertad en ese momento. No fue algo extravagante, no fue un culto donde había músicos y luces de colores. Fue una cruz, al lado de la cruz del Maestro, donde Dios se reveló a su vida y las ataduras de su alma se rompieron. Y pudo gozar de ir a la presencia de Dios, de recibir la vida eterna. Hoy usted y yo no estamos en una cruz, nosotros hoy estamos libres, ¿sí? Vivimos nuestra vida y la disfrutamos, y Dios está golpeando a la puerta de tu corazón porque quiere cortar con aquellas ataduras que te han tenido esclavo, esclava de tu mente, de tu alma, de tu espíritu. No sé si seguramente sí, en Santa Cruz habrán visitado circos, no sé, seguramente sí, ¿verdad? Hay una particularidad muy importante, no sé si alguna vez se detuvieron a mirar cómo tienen sujeto a los elefantes, no sé si vieron alguna vez. Acá no hay elefante. No, pero en algunos hay. En
Algunos circos tienen elefantes, pero bueno, les quiero ilustrar, para terminar este punto, que el elefante, desde muy bebé, se lo acostumbra a atarle una pierna, una mano, con una cadena y se clava un palo. Sí. Usted luego va a ver un animal de 1 a 2 toneladas amarrado a una soga y a un palo. Ya no es una estaca, ya no es algo poderoso. No. ¿Por qué? Porque resulta que el elefante, a través de los años, se acostumbró a su atadura, a lo que está ligado, y a pesar de tener tanta capacidad, que sea con la trompa o con un movimiento de su mano podría arrancar hasta la carpa del circo y llevársela puesta si quisiera, no lo hace. ¿Por qué? Porque en su mente él está atado. Y a veces el enemigo, con muchas situaciones de la vida, nos tiene así. Nos tiene atado de algo que yo les digo, con la autoridad de Dios, nosotros lo podemos, miren así, romper. Romper. Y no lo rompemos, ¿por qué? Porque en nuestra mente el enemigo logró convencernos de que no vamos a poder cambiar, que vamos a morir como murieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, que no va a haber victoria, que va a haber derrota como hubo en otras familias, también va a haber derrota en mi familia. Y nosotros, en el nombre de Jesús, nos levantamos contra todos esos argumentos y declaramos en el nombre de Jesús que aquí en la tierra seremos bendecidos y que iremos a su presencia con la autoridad de que aquí en esta tierra hemos aprendido a vencer al enemigo. Eso es una gran bendición. Usted tiene que tomarlo para su vida. Si hay algo que en su mente le está atando, recuerde el elefante. Quítese esa atadura en el nombre de Jesús. En segundo lugar, conocemos la verdad y la verdad nos hace libre para ser desatados del pecado. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo, creo que se nos fue un poquito el tiempo, Éxodo 34, 6 y 7. Dice algo bien interesante y yo se los quiero decir. Ataduras que traen consecuencias. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Desatado del pecado, hay instancias y situaciones de nuestro pasado, ataduras que traen consecuencias. ¿Sabe lo que es una consecuencia? Algo que está afectando colateralmente a otros. ¿Cuántos quieren ser libres de las consecuencias? Nosotros, yo como ustedes, amo a mis antepasados, no los conocí algunos, pero de los que conocí, mi bisabuela, mi abuelo, mi abuela, los conocí. Sí, los conocí, pero ellos vivieron atados de muchas cosas. Tengo una abuela que murió de 89 años, pero toda su vida, absolutamente toda su vida, ella, oriunda de la provincia de Misiones, aquí en Buenos Aires, en Argentina, perdón, y ella toda la vida fumó habano, o sea, y ostentaba que ella iba a fumar hasta el día que se muera. Y efectivamente, aunque tuvo muchos años de vida, dicen que porque fumaba habano sin tantos químicos, entonces que por eso que aguantó tanto, pero no se justifica porque quizás esa mujer hubiera podido vivir muchos años más, pero a raíz de eso
Sus pulmones, cuando le hicieron la autopsia, dice que parecía una gelatina completamente tapada por tanta nicotina del tabaco que ella fumó tantos años. Entonces, tenemos que ser desatados. Entonces, el pecado se convierte en una atadura física y también espiritual. Y Dios quiere que nosotros entendamos qué significa estar atado, o que entendamos la importancia de permanecer en lo que Dios quiere para nuestra vida, o permanecer en Cristo, podríamos decir. Dios nos ofrece lo mejor para nuestra vida. Amigo, hermana, créalo. Nos ofrece lo mejor, créalo. Con sinceridad se lo decimos. No es esto un engaño. No nos entrenaron a hablar de Dios. Hablamos de lo que experimentamos a diario. ¿Cometemos errores igual que ustedes? Sí, cometemos errores. Pero saben, hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida. Por eso quiero que entiendan que Dios quiere que nosotros seamos libres. ¿Y cómo es la condición que yo vivo cuando soy desatado? Me tengo que desatar del pecado. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco a Dios, soy esclavo del pecado y me ato. ¿Qué significa esclavo? El grado más inferior de servidumbre es un esclavo, ¿sí? Sujeto a la voluntad de otro. Hago lo que, yo puedo decirlo, lo hice muchas veces. El diablo jugó conmigo, muchos años, jugó conmigo y con mis amigos. Yo creo que les comenté en algún momento, alguna transmisión, a un amigo mío lo bañaron con sangre de perro y él creía que ahí iba a poder ser sano y no recibió lo que esperaba. Y esclavitud es estar atado, sujeto a alguien. Y ahora, en este instante y en esta situación, ¿saben? Yo quiero pedirle que por un instante cierre sus ojos ahí donde usted está. Simplemente porque Dios es real. Dios es real. Esclavo, el grado más inferior de servidumbre y sujeto a voluntad de otro. O sea que el esclavo hace lo que otro quiere, no lo que uno quiere hacer. Y esclavitud es estar atado, sujeto a alguien o a algo, que lo hago un día, lo hago el otro día, lo hago al otro día, y quizás en algún momento reflexionamos y decimos, no lo quiero hacer más, pero el apóstol Pablo lo ilustró muy bien y dijo, el mal que no quiero hacer, eso mismo hago. Pero bendito sea Dios por Jesucristo, que me ha librado del poder del pecado que estaba sobre mi vida. Y justamente esto último que dice el pastor, ¿no? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago? Porque hay una parte nuestra, yo lo hablaba la semana pasada y lo quiero repasar hoy, que no ha nacido de nuevo y es el alma y es el cuerpo, que están acostumbrados y que vienen con herencias. Este último texto que compartíamos en Éxodo dice que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y la última parte del versículo 7 dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es Biblia, no es un invento nuestro. Y iniquidad tiene que ver con pecado de herencia, ¿sí? El Señor quiere hacernos libres aún de las herencias. Él hablaba de un ejemplo de la abuela, ¿no? Que fumaba y entonces después me imagino el papá fumaba y bueno, y eso vemos en algunas familias que la historia se repite y uno dice, ¿por qué? La abuela era madre soltera, la hija madre soltera y entonces la nieta madre soltera, o de repente la abuela se divorció, la hija se divorció y la nieta se divorcia también, y son como patrones que se repiten. Y la Biblia habla de que el pecado o el hombre hereda de generación en generación la iniquidad, y Dios no tiene
problema con juzgarlo. Dios no tiene por inocente al malvado. Y cuando habla de iniquidad tiene que ver de esto, de estas ataduras que son por herencia, ¿no? Uno dice, bueno, hay cosas que se heredan que son buenas, qué sé yo, aspecto físico, de repente alguno puede decir... Propiedades. Iba a decir, alguno puede decir, bueno, yo heredé una casa o muchas casas, no sé, muchas riquezas. Hay cosas que se heredan que son muy buenas, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, tengo los ojos de mi abuela, ¿no? O tengo el cuerpito de mi abuela, de mi tía, qué sé yo. Bueno, ahí las mujeres van a ver qué es lo que puede ser bueno que uno hereda. Y puede ser riquezas, puede ser aspecto físico, puede ser hasta inteligencia, ¿no? Estos días veía a una familia de oftalmólogos y entonces el viejito que opera es oftalmólogo y el hijo también es oftalmólogo y andan operando y el nieto parece que también es oftalmólogo y entonces una clínica grandísima y llena de familiares que trabajan con los ojos y gente muy bien puesta, vamos a decir, hablando económicamente, porque tienen una empresa familiar con los ojos. Y esa clínica no da abasto con turnos y la gente está ahí requiriendo sus servicios porque son muy buenos profesionales. Entonces, aún esas cosas son buenas cuando uno las hereda. Pero ¿qué pasa con aquellas herencias que uno dice, caramba, me tocó heredar? Y permítanme esta expresión muy argentina, el carácter podrido de mis abuelos. Es muy argentinísimo eso, ¿no? Me tocó heredar, no sé, algún vicio. Me tocó heredar, eso tiene que ver con lo que habla la Biblia de iniquidad, ¿sí? Tiene que ver con tendencia a un pecado heredado. Y Dios quiere romper esas ataduras, ¿sí? Yo en algún momento ilustraba sobre una mujer que decía, bueno, yo soy de tal país y por eso tengo este carácter, y mi abuela tenía este carácter, y mi mamá tenía este carácter, y yo lo tengo también. No sé si fue la semana pasada o en otro momento que yo usaba esta ilustración. A veces nos justificamos por la cultura, ¿no? Los argentinos pueden decir, bueno, nosotros somos muy frontales, nosotros decimos las cosas así, sin anestesia, y porque somos argentinos somos así. No podemos nosotros ampararnos en la cultura o en nuestros antepasados, porque ellos eran así. Imagínense, si yo tuviera que ser como mis antepasados, daría vergüenza, ¿no? Hay algunas cuestiones de herencia. Tuve un abuelo adúltero, otro abuelo borracho. ¡Ay, no! Imagínense, ¿sí? Ni hablar después de los padres. Y si uno tiene que seguir con el patrón, a veces hasta da vergüenza. Y no nos podemos nosotros excusar en el patrón. No nos podemos excusar en lo que eran nuestros antepasados, ni en lo que tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros, como les digo, como argentinos podemos, nosotros somos argentinos y somos así. Y eso está mal delante de Dios. Es una excusa para permanecer atados. Entonces necesitamos nosotros aún de las herencias, ser libres. Usted puede mirar para atrás y decir, a ver cómo era mi abuelita, capaz que su abuelita era un angelito, ¿no? O cómo era mi abuelito, o cómo eran mis padres, y capaz que, bueno, todos ustedes tienen papás, mamás, abuelos y abuelas que eran angelitos. No me tocó a mí los angelitos, a mí me tocaron los medios torcidos, ¿no? Eso me pasó a mí, no sé a vos, pero bueno. Entonces, uno dice, justo a mí me vino a tocar. La familia toca, no se elige, ¿no? Uno elige los amigos, la familia, los antepasados no se eligen. Y uno tiene que evaluar y decir, esto es buenísimo, que me tocó en herencia de mi familia. Conocer a Cristo, no lo conocí de grande, yo nací en la iglesia evangélica y esa fue una herencia que me dejó mi abuela materna, ¿sí? La herencia de conocer a Cristo, ya como de cuarta o quinta generación. Entonces, hay herencias que son muy buenas, pero hay otras que tenemos que reconocer que debemos liberarnos. Hay otras herencias que producen en nosotros ataduras espirituales, ataduras de nuestra alma, y debemos ser libres de esas ataduras y no escudarnos en que, bueno, así era mi familia, así somos nosotros, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Si somos todos iguales, cortados con la misma tijera. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que romper el molde, ¿sí? Tenemos que marcar la diferencia.
Y aún esas herencias o esas cuestiones culturales, ¿no? que acarreamos así, que no las queremos soltar por nada, aún esas cuestiones tenemos que tener el valor de ser libres de esas ataduras, de esas herencias que el enemigo usa para mantenernos esclavos. Dios espera que nos levantemos en victoria. Murió en la cruz para eso, que nos levantemos en victoria. El pecado abre puertas a la opresión y a las influencias del enemigo, del diablo, abre puertas. O sea, cuando nosotros hay pecados en nuestra vida y hay áreas en nuestra vida que el enemigo conoce y las establece como ataduras para traer dominio y también para traer control y destrucción. Nada, entonces nosotros podríamos definir en esta noche, y ya estoy terminando, la parte de Dios es darnos, ¿sí? Dios nos quiere dar, nos da la salida, está con nosotros, recibimos el consejo. La parte del creyente es recibir la bendición de parte de Dios. A usted y a mí nos corresponde, como hijos de Dios, entendido, nos corresponde sacar al enemigo de nuestro territorio. ¿Cuál es el territorio? ¿La vida de mi hermano o mi hermana? No, mi vida. Santiago capítulo 4, versículo 7. Voy a terminar con este texto. Creo que nos pasamos de largo con el tiempo, pero bueno, vamos a terminar hoy. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué dice? Huirá, ¿sí? Resistir. Nos corresponde a nosotros sacar el enemigo de nuestra vida. A nosotros nos corresponde. Estaría bueno que venga el Señor, porque Él viene a molestarnos a nosotros, a nuestra vida personal, a nuestro pensamiento, en lo que nosotros creemos. El Señor nos hizo libres, pero nosotros tenemos que ejercer la autoridad, el poder y la autoridad que Él nos dio, ¿sí? Nos dio poder y nos dio autoridad. Dios no quiere que nosotros cedamos ante las cosas que el enemigo nos hace, pero nosotros tenemos que tener la capacidad que cuando nosotros miramos que algo me está dominando, porque esto es muy importante en esta noche, el Señor se maneja con nuestra voluntad. El enemigo nos domina, quiere dominarnos, quiere que hagamos esto, que hagamos nosotros, y se mete en nuestro espacio, se fortalece, y cuando el enemigo se fortalece, nosotros nos debilitamos, ¿sí? Nos debilitamos. Por eso en esta linda noche nosotros tenemos que pelear en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no es con nuestra fuerza, sino con las fuerzas de Dios, ¿sí? Porque nosotros con nuestra fuerza y vamos a darle puñetazos al aire, ¿no? Pero cuando yo lo quito de mi territorio, esto va a ser tremendo. Les cuento algo muy interesante que estuve leyendo en estos días. ¿Saben? Dios estableció al pueblo de Israel para que ellos pudieran gobernar una tierra que ellos tuvieron que conquistar. Y saben que la tierra que ellos tenían que conquistar no fue una tarea fácil. El lugar que ellos tenían que habitar estaba gobernado por 31 reyes. Y lo lograron. Y ahora sí, no importa el tamaño que uno vea hoy, diga, ay no, yo tengo que ser desatado en la tierra y tengo que ser desatado del pecado. Y como me dijo un hermano cuando yo le dije, tienes que ser desatado, y el hermano me hizo, no sabe cuánto. Yo les quiero decir en esta noche que el Señor no se asusta. No se asusta, al contrario, nos ama.
y está esperando que nosotros digamos, te necesito, no quiero hacer más esto, quiero salir de esta esclavitud, quiero desatarme del pecado. Y nosotros vamos a poder experimentar la bendición de Dios en nuestra vida y tener autoridad y poder ejercer esa autoridad que Dios nos ha delegado y que la podamos experimentar a diario. Y más que nada, hoy que venimos a hablar de las ataduras, y de verdad que hay tanto por compartirles. Pero hay dos cosas importantes. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No le crean más al enemigo, que les digan, vas a morir igual que no. Termino diciéndole, ¿saben qué? Mi nombre es Sebastián Lescano, me crié en un barrio de ladrones, de gente muy pobre, muy pobre. Yo sé lo que es jugar al fútbol descalzo, andar meses sin calzado, y andaba descalzo. Lo sé. También experimenté lo que significa no tener para comer un día, 2 días. Lo experimenté también. Y eso podría ser algo constante, como una atadura para mi familia. Pero ¿saben qué? Alguien se tuvo que levantar y declarar en el nombre de Jesús que eso iba a cambiar. Un día mi mamá sirvió los platos vacíos, todos llorando porque decíamos, qué malo este Dios, ¿cómo nos sienta con los platos vacíos? Y mi mamá, llorando, dijo, esto lo hago hoy, porque hoy es el último día que el diablo nos va a atar con la miseria. Y nunca más nos va a faltar la comida en esta casa. Y Dios es testigo, amados, nunca más faltó el plato de comida en mi mesa como hijo, y con la bendición de Dios tampoco faltó la comida para mis hijos. Porque Dios es real. Y hay cosas que son como una atadura. Y que nosotros, en vida, en esta vida, desatamos acá en la tierra. Desate en esta tierra. Vengo de una familia muy triste, pero ¿saben qué? Me convertí, me desataron, me desaté, el Señor me desató y me constituí como la primer generación de ministros en mi familia, que ama a Dios, que sirve a Dios. Mi hijo no será adicto como fui yo, ni será alcohólico como fue mi padre, ni fumará cigarrillos a escondidas como lo hacía mi papá. ¿Saben por qué? Porque ya no le creemos más sus mentiras. No hay gozo y alegría en todo lo que él nos hacía hacer. Luego experimentábamos la tristeza y el dolor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, me vuelvo contra todo espíritu contrario. Ordenamos en tu nombre, Señor, que se rompen las cadenas. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús sobre los cuerpos. Es mentira que si alguien murió de una enfermedad, todos morirán de la misma enfermedad. Lo rechazamos, lo cortamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú eres quien nos bendice. En esta noche desatamos bendición, declaramos bendición. Declaramos que se rompen las ataduras de mi vida, que no seré más atado, que no cometeré el mismo error que cometí,
que mi generación será una bendición. Amarán a Dios, lo conocerán, y que el pecado no atará mi vida nunca más. En el nombre de Jesús. En esta noche repita esta oración y diga: yo renuncio a toda herencia paterna y materna de iniquidad. Renuncio al pecado. Renuncio a todo lo que abrió puertas para que el enemigo tome dominio de mi vida. Y me declaro en libertad. Y ahora no repita, yo voy a hacer una oración para terminar este tiempo y vamos a declarar en el nombre de Jesús que se cortan las ataduras. Padre, conforme la declaración de cada uno de mis hermanos en esta noche, en esta tarde, delante de tu presencia, Dios, vengo, Dios mío, ordenando a todo espíritu inmundo que ha tomado control en la mente y en el corazón de mis hermanos. Ahora ordeno que suelte los cuerpos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo que atraía al pecado, que anclaba al pecado, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a la declaración, yo declaro, Señor, que se rompen las ataduras en esta noche. Se rompen las ataduras en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Usted que está escuchando en esta hora lo que estoy orando, reciba libertad. Padre, todo espíritu inmundo que ha tomado control de la mente, ahora en el nombre de Jesús le ordeno que suelte el anclaje, espíritus de enfermedad. Si usted está padeciendo alguna enfermedad en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad divina. La sangre de Cristo fue derramada para que los hijos de Dios tengamos libertad y sanidad. En esta hora declaro que todo espíritu inmundo de enfermedad suelta los cuerpos, es una orden. Los espíritus inmundos fueron creados para obedecer, y en esta hora, en el nombre de Jesús, sobre tu vida declaro sanidad divina, desde la mollera hasta la planta de los pies. Padre, yo te pido en esta hora que cada célula, cada órgano, cada parte del cuerpo sea restaurada por la sangre del Cordero. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados, y en esta hora reprendo todo espíritu de enfermedad que suelte tu cuerpo, ahora en el nombre poderoso de Jesús, y reciba sanidad divina en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que ha venido a acechar en contra de tu cuerpo, le ordeno que suelte toda brujería, hechicería que se haya practicado en tu contra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora le ordeno a todo espíritu inmundo que suelte el anclaje, y la orden es que retrocedan al abismo y sin retorno. La orden es que retrocedan al abismo, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, quema todo lo que no es tuyo, corta toda ligadura, toda atadura, conforme a la confesión que mis hermanos han hecho en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, haya libertad en tu pueblo, haya libertad en medio de tu pueblo, libertad en el nombre de Jesús. Declaro, Dios mío, que las cadenas son rotas, que el yugo se pudre en esta noche. Hay libertad en el nombre de Jesús, libertad para vivir la vida plena y abundante en el nombre de Jesús. Usted en esta noche reciba lo que necesita, reciba la libertad, reciba la paz, reciba la sanidad, reciba la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo declaro que por tus llagas somos curados. Declaro, Dios mío, que por el sacrificio de la cruz nacemos a una nueva vida. Señor, que por el sacrificio de la cruz recibimos victoria sobre el pecado, victoria sobre las herencias, victoria sobre todo espíritu inmundo que ha atado nuestra alma. Se corta esta noche toda ligadura y toda atadura sobre tu alma, sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo de enfermedad huye al abismo de donde vino, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo de depresión huye al abismo en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de depresión, de angustia, de tristeza, de amargura, de falta de perdón, huyan al abismo. Si usted tiene que perdonar a alguien en esta noche, diga: yo perdono
yo perdono para que pueda ser libre, para que pueda vivir la vida de abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Si hubo alguien que le ofendió, alguien que le hirió, alguien que le lastimó, esta noche declare, yo perdono a esa persona, yo lo perdono en el nombre poderoso de Jesús, porque quiero vivir en victoria, porque quiero disfrutar la vida abundante que el Señor ha pagado para mí. En esta hora, Señor, yo declaro libertad completa. Yo declaro, Dios mío, que comienzas una obra nueva en los corazones, que comienzas una obra nueva en cada vida, Señor, que manifiestas tu poder, tu gloria, Señor, y la orden que he dado a los espíritus inmundos, en el nombre de Jesús. Esa orden es perpetua. Hasta que desalojen, no quito la orden en el nombre de Jesús. Hasta que desalojen los cuerpos, hasta que obedezcan en el nombre de Jesús. Yo declaro que esa orden se lleva a cabo en el nombre de Jesús de Nazaret, no por mi capacidad, no por mi autoridad, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy declaramos que esa orden se cumple para gloria de Dios Padre. Señor, te bendecimos.